ratito, por favor. ¿Cuándo es el examen? ¿Cuándo dijimos? Sí, sí. El primer examen presencial es el 22 de diciembre. ¿Dos? 22 de diciembre. Ah, ya, 22. Ah, ya, entonces sí, entonces sí va a poder avanzar lento ya. Estaba viendo. Listo. Vayamos. Listo. Lista. Aplicación supletoria y reserva legal. Aplicación supletoria de otras normas. Siempre que no se ponga ni se desnaturalice aplicación de principios generales del derecho. A ver, ¿qué vamos a decir ahí? En lo que es aplicación supletoria de otras normas, por ejemplo, es cuando no hay un concepto que esté regulado en las normas tributarias y hay que ir a otras normas complementarias, como la ley de procedimiento administrativo general, puede ser el Código Civil, ya, puede ser el Código Civil, eh, entre otras, ¿no? Hasta puede ser el Código Penal. Entonces, estas normas actúan supletoriamente. La norma dice, ¿no? Cuando el procedimiento especial, en este caso las normas tributarias, no contemplen algún concepto, el administrado o los administrados pueden ir a aplicar una norma supletoria.
¿Ok? Pueden aplicar una norma supletoria. Un ratito, por favor. ¿Cómo es esto? A ver, delegada, te voy a mandar un para que me ayudes a, a, a ver un ejemplo, ¿ya? Por WhatsApp, por favor. Vamos a ver un ejemplo así en una norma legal. Ay, Dios mío. Ya. Ahí, ahí, baja eso, por favor. Ay, creo que no. Me sale que la página está bloqueada. Y si un ratito, un ratito, un ratito. Mejor te mando foto. Quiero bajar eso de ahí. No sé qué tiene mi internet. Pero vas a tener que entrar ahí. Ah, no quiere copiar. No sé si ves. A ver, dime. ¿Ves? Ese informe quiero que lo pongas en pantalla. ¿Puedes? La imagen, profesor, ¿sí? Un momento. El informe, el informe. Hay un informe ahí de azulito, 038. ¿Lo presentaría en la pantalla, profesor, o lo busco el informe? Sí, no, preséntalo, preséntalo. Ya. Me avisas.
Profesor, para abrir imagen en mi computadora está malogrado, pero lo abrí la imagen en Paint. No sé si se puede ver. A ver. Deja de compartir. Gracias. Ya, profesor. Listo, chicos. Mira. Aló. Sí, Sí, profesor, sí, sí. Sí, profesor. Ya. sí, Sí, profesor. profesor. Dice la aplicación supletoria de una norma, por ejemplo, en este informe se trataba, apareció en la época de la cuarentena, ¿no? En el mes de, si no me equivoco, en el mes de abril, mayo apareció este informe. ¿Ya? ¿De qué se trataba este informe? Se trata de el plazo de procedimiento de fiscalización definitiva. Más o menos le digo que la fiscalización definitiva es cuando la SUNAT inicia una eh, cumplimiento de las obligaciones tributarias, pueden ser formales y sustanciales, ya que se lo vamos a ver más adelante. Este es de un año, entonces la, el, en este caso, el legislador que es parte de la SUNAT del administrador del Estado, le preguntaron si en este estado de emergencia, ¿no? Nacional, cuando estábamos en cuarentena, estamos dentro de nuestros domicilios, ¿este procedimiento se suspendía o no? Entonces, bueno, relata todo, sino lo que yo les quiero enseñar acá para aplicar lo que dice el Código Tributario, ¿no? Relata esta parte. Acá nos dice, establece, indica además, a ver, de un año. Acá nos dice, ¿no? Acá nos dice, durante el plazo que por causa de fuerza mayor la administración interrumpa sus actividades, eso es lo que dispone, ¿no? Eso es lo que dispone. Eso es lo que dispone acá, que durante el plazo en que por causa de fuerza mayor la administración tributaria interrumpa sus actividades, se va a suspender dicho plazo. Entonces, nos indica lo que sería durante el plazo en que por causa de fuerza mayor. Ahora bien, dicen, ¿no? Acá mismo lo dice, a ver, lean, dice, ahora bien, ni el tubo del Código Tributario, ni ninguna otra norma tributaria define lo que debe entenderse por fuerza mayor, por lo que conforme a lo establecido en la norma 9 del título preliminar de dicho tubo, corresponde tomar en cuenta la definición que sobre el concepto tiene el Código Civil. Y acá nos dice, ¿no? En su artículo 1315, el cual señala que en caso fortuito fuerza mayor, es la causa no imputable consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. Entonces, eso es lo que
este es lo que alude, ¿no? En ese efecto, conforme al citado código de la fuerza mayor, alude a un evento que no se produce habitualmente, que no es posible prever con anterioridad a su ocurrencia y respecto del cual existe la imposibilidad objetiva de evitar sus consecuencias. Entonces, en este caso, como ven, esta es una aplicación supletoria de la norma. Como en ninguna norma tributaria ni en el Código Tributario existe esa definición de fuerza mayor, ¿dónde se han ido? Al Código Civil. ¿Entendieron entonces esta parte? ¿Aló? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, ya. Ok. Ahora, si ustedes ven acá en la diapositiva, también dice la aplicación de los principios generales de derecho. Entonces, ¿qué son la aplicación de los principios generales de derecho? Los principios generales de derecho administrativo ya se encuentran estipulados en la TUO de la ley 2744, que es la ley de procedimientos administrativos generales. ¿No? El actúo es el texto único ordenado, la que está en un decreto supremo, si no me equivoco, 006-2019, JUST, del Ministerio de Justicia, y nos dice más o menos, no sé, a ver, por favor, me guía la señorita delegada, si se ve este, ¿se ve? Sí se ve, profesor. Ok, entonces, La mayoría de las personas dicen que sí, eso no, pero es un comercial. la administración pública Ya, abusiva. ¿se escucha, por favor? Sí se A escucha. ver, ¿se escucha el audio? Sí, profesor. Profesor. Sí, profesor. Sí, Vamos a profesor. ver el audio un ratito, por favor. No me hablen y ya les voy a decir. Película del año 1975, protagonizada por Mario Moreno Cantinflas, en la cual podemos observar cómo los ciudadanos particulares sufren ante una administración pública abusiva, ineficiente, irrazonable, recelosa, opositora y que va en contra de los intereses de los particulares que a ella recurren. De esta película también podemos extraer una connotación positiva del término burocracia, que etimológicamente significa el ejercicio del poder a través de los escritorios, específicamente de la administración pública, ejercicio que está sustentado en el interés público, pues si no, carecería de sentido. Así, en este video veremos un tema muy importante, tan importante como básico. Veremos cuáles son los principios que deben regir en los procedimientos administrativos, como postulados rectores que guían la actuación administrativa, cual si fueran los valores jurídicos que priman sobre el resto del ordenamiento normativo y sirven de base para los futuros enunciados normativos que se emitan para regular la administración pública. Estos están contemplados en la Ley del Procedimiento Administrativo General, la famosa LEPAC o Ley 27.444. Son 19. Generalmente se explican en el orden establecido legalmente, pero lo que he hecho es agruparlos en 6 grupos, debido a que están concatenados unos con otros. De esta manera considero que es más fácil entenderlos. A estos 6 grupos les he puesto etiquetas, las cuales considero son las características de una actuación administrativa de calidad. En ese sentido, la actuación de la administración pública debe ser limitada, eficiente, transparente, basada en la confianza, igualitaria y garantista. Veamos el primer grupo de principios en el marco de los límites al ejercicio del poder de la administración pública. Como mencioné hace un momento, la administración pública existe para garantizar y perseguir el interés general. De allí radica la razón de su existencia. Para ello, cuenta con la potestad de limitar la libertad de los particulares en pos del bien común. Pero esta potestad para limitar derechos no puede ser despótica, no estamos en una monarquía absoluta ni en un feudo, sino en un Estado constitucional de derecho. La administración pública está para servir. Es por ello que se sujeta a la ley, sus actuaciones deben estar sustentadas normativamente, si no es incompetente para actuar. El funcionario público no puede hacer lo que quiere. Este principio, el principio de legalidad, es el primer límite al ejercicio del poder de la administración pública, pero existe un segundo límite, pues no basta con que la ley establezca facultades, sino que éstas sean ejercidas proporcionalmente a los fines que se pretenda conseguir, en el marco del principio de razonabilidad.
Es decir, a través de la ley se le otorga facultades para que accione, pero cuando accione debe hacerlo de manera proporcional. Y si no pasa eso, se comete un abuso de poder encomendado. Y ello está prohibido en mérito al principio de ejercicio legítimo del poder. ¿Y esto qué acarrea? Que la administración pública debe responder por los daños causados ante el abuso del poder y sancionar a los funcionarios y servidores públicos responsables. Todo ello en base al principio de responsabilidad. En ese sentido, estos 4 principios nos enseñan cómo la administración pública no puede hacer lo que quiere, sino lo que puede, lo que debe. La actuación administrativa tiene límites y debe accionar siempre de acuerdo al interés general, evitando abusos de poder, si no, debe responder por los daños ocasionados y sancionar a los servidores responsables. Ahora veamos el segundo grupo de principios del procedimiento administrativo general, referente a una administración pública eficiente, porque no basta con que actúe, sino que actúe bien. En ese sentido, los funcionarios y servidores públicos deben dirigir el procedimiento, no esperar a que los particulares interesados lo hagan, porque los servidores públicos son los más capacitados para hacerlo. Los trabajadores públicos son quienes conocen cómo se desarrolla el trámite, así que les corresponde dirigirlo en mérito al principio de impulso de oficio. Asimismo, deben darle dinamismo, es decir, que el trámite avance evitando formalidades innecesarias, según el principio de celeridad. Con ello también deben interpretar los enunciados normativos a favor de los administrados, dándoles la oportunidad de que subsanen las exigencias formales mientras dure el trámite. Esto sobre la base del principio de informalismo. Es clave entonces saber que las formalidades son adecuadas solo si tienen relación con la finalidad que la administración pública persigue, si no, no tiene sentido dicha formalidad y la finalidad prevalece según el principio de eficacia. Y es por ello que, concatenando todo lo anterior, el principio de simplicidad nos dice que se debe eliminar toda complejidad innecesaria en un procedimiento administrativo. Siguiendo con el tercer grupo de principios, estos guardan relación porque permiten que tengamos una administración pública transparente, abierta a los particulares. En ese sentido, por principio de predictibilidad, la administración pública debe brindar información veraz, completa y confiable sobre los trámites a su cargo y de cómo resuelve. Así, los particulares tendremos una certera noción sobre cuándo y cómo obtendremos resultados. Esta información puede ser brindada en cualquier momento, así como la expedición de copias a costo del particular interesado. Esto cuando se trate sobre un trámite que está siguiendo el mismo particular que solicita la información. Así lo dispone el principio de acceso permanente. No obstante, también puede acceder a la información un tercero particular interesado según el principio de participación, siempre que no pida información confidencial, secreta o reservada regulada por la ley de transparencia. Estos 3 principios nos permiten acceder a la administración pública y exigir que no nos oculten información necesaria para gestionar nuestros procedimientos administrativos. El cuarto grupo de principios incide en que la actuación administrativa está basada en la confianza. Ello porque el principio de buena fe señala que las partes de un procedimiento administrativo, particulares y trabajadores de la administración pública, actúan con respeto y colaboran entre sí. Entonces, si hay buena fe, se presume que los documentos y declaraciones de los particulares en un procedimiento administrativo responden a la verdad. Es decir, la administración pública confía en nosotros, los particulares. Lo que le digamos se rige bajo el principio de presunción de veracidad, sin perjuicio de que la propia administración pública pueda verificar la verdad en base a los hechos. Pero no es que tampoco la administración pública incite a que le faltemos a la verdad y nos aprovechemos de esa confianza, porque cuidado con quien lo hace, ya que el principio de controles posteriores faculta a la administración pública a fiscalizar luego del trámite realizado para comprobar si lo que dijo el particular realmente fue verdad o no, y si no, lo sanciona. Incluso puede remitir los actuados al Ministerio Público para que se le inicie un proceso penal por haber cometido delito. Básicamente, la administración pública confía en nosotros, los particulares, ello para acelerar los trámites y el flujo económico, pero sanciona a quien abusa de ello y miente. En el penúltimo grupo, más reducido, vemos a los 2 principios que imponen igualdad en los procedimientos administrativos. Por un lado, el principio de imparcialidad incide en la igualdad entre las personas y el principio de uniformidad en la similitud de requisitos para trámites parecidos. Es decir, no se debe discriminar a las personas, ofreciendo tratos diferenciados, ni tampoco establecer requisitos diferentes para trámites similares. Claro que puede haber diferencias, pero esto bajo criterios objetivos, por ejemplo, el trato distinto en mérito a la ley general de la persona con discapacidad.
Finalmente, la administración pública es garantista porque respeta el principio del debido procedimiento. Este señala acciones puntuales que deben cumplirse a favor de los particulares como ser notificado, acceder al expediente administrativo, refutar los cargos imputados, exponer sus argumentos, presentar alegatos complementarios, ofrecer pruebas, informar oralmente, obtener una decisión por parte de la administración pública que sea motivada y fundamentada con razones jurídicas dentro de un plazo razonable y además de contar con el derecho de impugnar la decisión en caso no esté de acuerdo. Para terminar, quiero recalcar que estos 19 principios administrativos orientan los procedimientos administrativos. Todas las actuaciones dentro de estos deben respetarlos y guiarse en ellos, y los particulares debemos tenerlos muy en cuenta cuando recurramos a los ministerios, organismos públicos, gobiernos regionales, municipalidades y en sí a toda entidad de la administración pública. Si te gustó la información, compártela. Suscríbete al canal porque semanalmente subo contenido de relevancia jurídica. Puedes seguirme en Facebook porque también puedes encontrar información que te puede interesar. Puedes hacer clic en los recuadros. Listo. Entonces, creo que hasta ahí hemos visto cuántos son los principios generales de derecho administrativo. 19. 19. Exacto. Son 19 principios, ¿no? Son los principios que base debemos saber si queremos aplicar, o esto sirve para todo, ¿no? Para un procedimiento administrativo. Como hemos visto, ese principio de legalidad, hay un principio de verdad material, de debido procedimiento, de participación, de impulso de oficio, de simplicidad, razonabilidad, predictibilidad, principio de privilegio, principio informalísimo, el principio de impulso de oficio, de presunción de veracidad, de celeridad, de eficacia, de buena fe, principio de ejercicio legítimo de poder, principio de responsabilidad, principio de acceso permanente. Todos estos principios enmarcan a lo que dice la norma, ¿no? Que supletoriamente podemos utilizar en algunas actuaciones de procedimientos administrativos. Por ejemplo, en lo que regula, y más adelante vamos a ver, en lo que se trata de recursos impugnatorios de procedimiento contencioso tributario, como referencia existen dos, ¿no? Que uno es el reclamo, que se hace ante la misma SUNAT, y el otro es la apelación, que se hace ante el Tribunal Fiscal. ¿Qué documento emite el Tribunal Fiscal? Resolución. Las resoluciones que han visto ustedes, ¿no? Las resoluciones del Tribunal Fiscal. Fiscal. Exacto. Esas son lo que emite, en este caso, ese ente. Listo. En lo que respecta, hay una ley, que es el Decreto Legislativo 940, de obligaciones, sistema de, ¿cómo es? Sistema de obligaciones tributarias, ya, de pagos, el sistema de pagos de obligaciones tributarias, más lo conocen como detracciones. Estas detracciones son un importe que se trae, en este caso, al proveedor, el cliente detrae al proveedor y este lo ingresa a una cuenta de Banco de la Nación, y al proveedor le sirve ese porcentaje que se depositó en el Banco de la Nación para pagar todo lo que respecta a sus impuestos como multas e intereses. Listo. Dentro de ese decreto legislativo de la detracción, hay un procedimiento que se le llama ingreso como recaudación. ¿Cuándo sucede este procedimiento? Cuando este proveedor no declara o declara en forma extemporánea, o cuando no presenta sus libros o no comparece, ¿no? Entonces la SUNAT dice, ya, ahora, este dinero que está depositado en esa cuenta de detracciones, el mismo proveedor lo puede
retirar. Eso se le llama el procedimiento de liberación de fondos. Pero cuando pasa con esas causales que les he dicho, no presenta la declaración dentro de la fecha de vencimiento, no tiene el libro, son omisiones, no comparece entre la SUNAT, no entrega documentación a la SUNAT. Todo esto es una causal para que ese dinero que se puede liberar, esos fondos, cuando no son utilizados, SUNAT agarra y lo ingresa como recaudación. ¿Qué quiere decir? Que ese dinero ya no va a poder ser liberado, ¿ya? Y para que no suceda eso, para que no ingrese como recaudación, esto se regula por la ley 2744. En la ley 2744 es muy diferente los recursos impugnatorios. En el caso de los recursos impugnatorios en la ley de procedimientos administrativos general, existe dos recursos impugnatorios ordinarios y uno extraordinario. Los recursos impugnatorios en ese caso son los recursos de reconsideración y el recurso de apelación. El recurso de reconsideración se le hace a la misma persona que emitió el acto administrativo. Y el recurso en este caso, el recurso de apelación se hace al inmediato superior de este. ¿No? Ahora. Todo acto administrativo, el acto administrativo es una obligación que tiene, en este caso, el Estado, ¿no? Porque eso son lo que emiten los actos administrativos, ¿no? Ante las personas que efectúan algún trámite o solicitan algún derecho, ¿no? O interés o tienen alguna obligación con el aparato estatal. ¿Ok? Entonces, como les dije, por ejemplo, en este caso de los recursos, al no estar este decreto legislativo 940 dentro del Código Tributario o dentro de alguna norma tributaria, se rige por el procedimiento administrativo general, ¿no es cierto? La norma de ley y procedimiento administrativo general dice que primero, en primer orden, es el procedimiento especial. En este caso es la norma tributaria, en caso de tributos. En segundo lugar, la norma, en un procedimiento administrativo, la norma general. Entonces ya sabemos lo que es una aplicación supletoria de otras normas, como lo hemos visto en el caso de ese informe de la SUNAT, hemos visto los principios generales de derecho, ok, hemos visto estos dos elementos que les voy a dejar como tarea para el próximo miércoles. Como ya hemos visto, las definiciones ya está muy bien explicado, seguro lo han entendido, si no lo repasan una vez ese video. El señor se llama Rubén Darío Márquez García, le ponen principios administrativos y le va a salir el video. ¿Ok? Entonces lo que yo quiero que hagan en esa parte no es la parte teórica, sino es la parte práctica. ¿Ok? Ejemplo de cada principio, ¿no? En un caso específico. Por ejemplo, en el principio de acceso permanente, pueden poner ustedes la señorita Karen, ¿no? Huanca, creo que eres, ¿no, Karen? Karen Huanca, ¿no? Ya. Wakani, profesor. Wakani, discúlpame. Karen Wakani solicita a la Municipalidad Provincial de Tacna
los autoavalúos del 2016 al 2021 de su propiedad que está inscrita bajo, ¿no? Bajo la partida número tanto según SUNAT. Listo, entonces eso es válido, ¿no? Esa es una forma de acceder mediante la ley de acceso de transparencia al Estado. Otra forma, como dijo, si tienen un expediente, también tienen que tener acceso, solicitar esa documentación. Ese es un ejemplo de lo que quiero que hagan en cada principio. ¿Entendieron? Señorita Leila. Sí, profesor. Ya, ese es el caso uno para el otro lunes. Segundo caso, que me encuentren normas donde se aplique, así como vimos ese informe de SUNAT, donde se aplique supletoriamente otras normas que no estén referenciadas por las normas tributarias. Listo, son las dos, para no dejarlo el miércoles ya. El miércoles seguro dejaré otros que pueda adicionar a esa tarea. Profesor, Y disculpe, ¿puede repetir la segunda? ya, la segunda es lo que yo hice en el ejemplo del informe de SUNAT. ¿Qué decía el informe de SUNAT? El informe de SUNAT trataba bueno, el artículo decía que se suspende el procedimiento de fiscalización siempre y cuando sea de fuerza mayor. Esa palabra fuerza mayor no existía, o no existe, mejor dicho, en ninguna norma tributaria ni en el Código Tributario. Por lo tanto, en este caso, el legislador agarró supletoriamente el Código Civil. Entonces, deseo que me encuentren normas que sean dos nada más, ya, dos normas donde se aplique igualmente que se informe. Supletoriamente se agarre una definición de de otra norma jurídica, que no sea una norma tributaria. Ahora sí. Sí, profesor, gracias. Listo. MEF reserva legal dice, al proponer, promulgar o reglamentar normas tributarias solo a través de ministerio. El Código Tributario nos dice que el que debe reglamentar las normas tributarias es el Ministerio de Economía y Finanzas. Es el que hace, ¿no? El MEF es la SUNAT es una unidad orgánica complementaria al Ministerio de Economía y Finanzas. Vigencia, dice, por regla general, desde el día siguiente a su publicación, salvo disposición en contra. Toda norma entra en vigencia, por regla general, al día siguiente de su publicación, salvo que dentro de la norma diga en qué fecha va a entrar en vigencia. En el caso de aquellos, por ejemplo, cuando justamente han escuchado que el gobierno quiere que le deleguen facultades. ¿Por qué quiere que le deleguen facultades? Porque en el caso del impuesto a la renta, todo lo que legislen hasta antes del 1 de enero, ¿no? Todo lo que legislen podrá ser vigente en el año 2022. Por ejemplo, si yo legislo el 30 de enero del año 2022 y es sobre el impuesto a la renta, ¿cuándo será vigente? Bueno, nadie quiere hablar, empiezo a llamar. Nadie se quiere ganar puntos, ¿no? Cualquiera dice profesor. El impuesto a la renta es de periodicidad anual o de periodicidad mensual. El impuesto.
de periodicidad anual, profesor. Entonces, si el 30 de enero legislo sobre una operación en el cual va a estar grabada el impuesto a la renta, voy a hacerlo efectivo para el año 2022 o para el año 2023. Para el 2023. ¿Quién habló? Yo, profesor Saúl Machaca. Ya, listo. Gracias, Saúl. Tan fácil, ¿no? Ya tiene su punto, entonces. Al último, eso sumo, eso todo lo que yo hago como evaluación oral suma para su nota final. Listo. Supresión de tributos desde la vigencia de la ley o decreto supremo o resolución de superintendencia que la elimina, ¿no? Los que es agente de retención o prohibición de la vigencia de la ley, decreto supremo o resolución de superintendencia, lo que esté vigente. En caso de los reglamentos, rige desde la entrada en vigencia de la ley reglamentada. En caso de los reglamentos, ¿no? Por eso hay a veces que hay leyes que no tienen reglamentos, entonces no pueden actuar hasta que exista un reglamento. Cómputo de plazo. Dice, por meses o años, se cumple en el mes de vencimiento y en el día que este correspondiera al día de inicio del plazo. Y en caso de años, si en el mes de vencimiento falta tal día, se cumple el último día de dicho mes. Ese es en caso de meses o años. El cómputo de plazo se cumple en el mes de vencimiento y en el día de este correspondiente al día de inicio del plazo, ¿no? Ahí se cumple. Un ejemplo habitual es los plazos máximos de atraso. Si por favor ponen ustedes los plazos máximos de atraso de los libros contables, váyase al libro diario a ver quién se quiere ganar su punto y me comenta. ¿Ya? Sí. No. Los 10 días hábiles mes siguientes en el caso de las compras y ventas. En caso del libro diario sí son 3 meses, pero ¿cuándo inicia el plazo? Si dicen 3 meses, ¿cuándo es el último día de vencimiento? Por eso les digo, váyanse al libro, pongan así en el internet, ¿no? Plazo máximo de atraso. Sería, profesor, desde el primer día hábil del mes siguiente. Ya, digamos que si yo voy a hacer, si tú ves el calendario y si yo cuento, es decir, va a vencer, va a vencer el libro diario que yo debo presentar, es el del mes de agosto. A ver, ¿por qué mes de agosto? ¿Cuándo vence lo del mes de agosto? Si yo me pide ahorita la SUNAT y me dice, ¿sabe qué joven? Me tienes que presentar los libros de tu empresa. Entonces yo me pregunto, ¿hasta qué fecha yo debo presentar, en el primer caso, hasta qué mes debo presentar la información para que no caiga en el plazo máximo de atraso? Si la norma me dice que son 3 meses. A ver, cuenten, ¿cómo contarían ustedes? Empezando del día hábil, profesor. No. ¿Cuántos meses? Sí, sé que es el día hábil, pero ¿cuántos meses? Sí. Por eso le estoy diciendo. Si estamos ahorita en noviembre, ¿no es cierto? ¿Hasta qué mes yo he tenido que estar presentado? Del tenor que dice en el plazo máximo de atraso en el caso de diario. Por ejemplo, si ahorita me piden, se supone que yo debo tener hasta el mes de julio.
¿No es cierto? ¿O no? A ver, ¿quién me dice lo contrario? Yo estoy mal. Sí está bien, profesor. Hasta el mes de julio. ¿Por qué está bien? A ver, explícame. Porque agosto, septiembre y octubre tuvo plazo para entregarlo de julio. En noviembre ya no. Y si estamos 10 si 15. estamos 15 de noviembre, ya no tenemos posibilidad de entregar ese libro. Exacto, ya estaríamos con un plazo máximo de atraso. Entonces, si es así, agosto, ¿cuándo vence? Esa es la pregunta. El 1 de diciembre, el primer día hábil de diciembre. Mm, exacto, el primer día hábil de diciembre. ¿Cómo se llama usted? Yamilet Calizaya. Yamile Calizaya. Ah, usted es la que le he llamado la otra vez, creo que no. Ah, no, sí, sí estaba, ¿no? Sí, sí está, profesor. Ya, exacto, es el primer día hábil desde diciembre. Vamos a hacer otra, voy a ver el calendario, ahí vean el calendario y voy a hacer, listo. Entonces yo tengo para presentar el libro diario del mes de agosto, de las operaciones del mes de agosto hasta el 1 de diciembre del año 2021. Si nos vamos y la pregunta ahora es, y ya no Yamilé, ¿no es cierto? Ni Saúl, vamos a dar la oportunidad a otras personas para que saquen sus puntos. Si estamos si quiero presentar operaciones en el libro diario del mes de septiembre, ¿hasta qué fecha tengo para presentar? ¿O El 1 de enero. hasta qué fecha? Hasta el 31 de diciembre. Ya No, no, ya. perdón. Hasta el 30 de noviembre, perdón. No. Agosto es hasta el 1 de diciembre, ¿no? Agosto. Ahora yo estoy diciendo operaciones de septiembre. ¿Cuándo debo presentar? ¿Hasta cuándo tengo plazo máximo para presentar estos libros y no caer en una sanción? 31 de diciembre, 1 de enero o 2 de abril o 3 o 2 de abril, que digo, o 2 de enero del año 2022 o 3 de enero del año 2022. Miren su calendario. Profesor, sería el 2 de enero. ¿Quién habló? Jesús Franco, profesor. ¿Has visto tu calendario? Si no estoy mal, primero es feriado. Y el 2. Domingo. También, ¿no? Es domingo el 3. 2. Ya, entonces, ¿cuándo sería? El 3 de febrero. 3 de enero. ¿De febrero? Enero. Exacto, 3 de enero del año 2022, porque es el primer día hábil, ¿no es cierto? Así, profesor. Es el primer día hábil. Listo, por eso dice, ¿no? Bien hábil se prorroga hasta el primer día hábil del mes siguiente. Si el día siguiente es mediodía laborable, se considera inhábil. Esas son las normas de por día, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo que estoy haciéndole con esto del diario. Entonces, esta parte ya también lo hemos aprendido, ya lo hemos efectuado, ¿no? Justamente les he hecho para que vean ustedes el calendario, para que ustedes vean en un ejemplo que pase en la vida real, ¿no? Cómo es esto del cómputo de plazos. Hasta ahí entendieron, ¿no? Sí, profesor. No han entendido, ya voy a dejar un trabajo más entonces. Sí entendimos, profesor. Sí entendimos, Sí, profesor. sí se entendió, profesor. Sí entendimos, profesor. Listo. Yo pongo casos prácticos, por si acaso.
La UIT es la unidad impositiva tributaria y se determina mediante decreto supremo, usualmente casi siempre a fin de año, el último día o días previos al último día. ¿Y para qué nos sirve esta unidad impositiva tributaria? Nos sirve para determinar bases imponibles, deducciones, límites de afectación de tasas de impuesto, demás aspectos de tributo que se considere pertinente, aplicación de sanciones, obligaciones contables y otras obligaciones formales. Por ejemplo, en aplicación de sanciones nos dice una OIT, por ejemplo, ¿cuánto es la multa? Usted yo sé que no lo sabe, ¿no? Pero ¿cuánto es la multa por no declarar o no presentar la declaración jurada dentro de la fecha de vencimiento que dispone la SUNAT? Una OIT en un régimen general, en un régimen MIPE tributario. ¿Cuánto es una OIT? 4.300. 4.400. 4.400. Esa es mi multa. Entonces la OIT sirve para eso, para determinar eso, ¿no? Por ejemplo, también en lo que es obligaciones contables, nos dice de una OIT, de 0 OIT a 150 OIT, y si estás en el régimen general o en el MIPE tributario, vas a llevar 3 libros. ¿Qué libros? Vas a llevar el registro de ventas, el registro de compras y el tiborío simplificado. Si tú vas de 150 UITs a 500 UITs, vas a aumentar, ya no vas a tener el libro diario simplificado, vas a aumentar otros 2 libros, el libro diario y el libro mayor. Entonces, para eso sirve, ¿no? Para dar pauta. Por ejemplo, en lo que es comprobantes electrónicos, han dicho, ¿no? De 23 UITs para abajo, recién en el año 2023, yo imagino que ya deben estar todos los comprobantes, pero de 23, excediendo los 23 UITs para arriba, a partir del 1 de abril, todos ya deben estar, 22, todos ya van a estar con comprobantes electrónicos. Entonces, este es un parámetro que tiene la SUNAT, ¿no? Para efectuar diferentes normas, ¿no? No solamente para aplicar sanciones, como dice ahí. Calificación de elusión de normas tributarias y simulación. La verdadera naturaleza de los hechos imponibles es tomar en cuenta los datos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen y persigan o establezcan los deudores tributarios. En este caso, leemos tomar en cuenta los datos, simulaciones, relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los deudores tributarios. Listo. Últimamente, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero de lo que sí hemos escuchado y por lo que en el año 2016 pero Pablo Kuczynski lo renunció porque lo iban a vacar, fue por los famosos Panama Papers, ¿no? Que son paraísos o outsiders que están en paraísos fiscales. ¿Qué es eso? Dentro de la normatividad, en estos casos, los contribuyentes emplean mecanismos válidos, entre comillas, ¿no? De elusiones o simulaciones permitidas dentro de los alcances de las normas para no pagar impuestos. ¿Me entendieron? No me entendieron. Listo. ¿Qué pasa? Yo agarro y tengo acciones en una empresa, en la empresa X. Entonces, yo para... yo como Jesús Franco, digamos, disculpa Jesús que utilice tu nombre, yo agarro y me proponen, o yo lo sé, o una tercera persona, un asesor tributario, te dice, ¿sabes qué, Jesús? Tú tienes acciones en Bacus, pero si tú agarras esas acciones y ¿cómo se llama? Y vas a cobrar o te van a pagar tus utilidades, tú vas a pagar el 5%. Imagínate que tu
tus ganancias son $500.000, $600.000, lo que sea, ¿no? Cantidades fuertes. Entonces dice, chuta, 500.000 por 5, vas sacando, ¿cuántos dólares son? Son 25.000, digamos 25.000 a 4 soles, son 100.000. Y te proponen otra, no mía. Pero lo que también puedes hacer es tú crear una Orsay, que es una empresa jurídica, pero no lo creas en el Perú, lo creas en el extranjero, y esta Orsay, esta persona jurídica no domiciliado, es la que va a accionar, a comprar las acciones del Abacus, pero detrás de esa Orsay estás tú. Y ahí te va a salir menos, te dice. ¿Me entiendes? Ahora sí me entendieron. Entonces, es una forma de eludir, ¿no? O de simular una situación tributaria para no a veces pagar menos en monto de las tasas correspondientes. Esa es una ilusión o simulación a la norma tributaria. Listo, ahí terminamos en la norma de título preliminar y pasamos al libro primero. Todo esto se trata de la obligación tributaria, ¿no? Esta obligación tributaria es una relación jurídica obligacional entre el acreedor y el deudor, ¿no? Esta es una relación jurídica. Dentro de esta relación jurídica existe la obligación de dar, la obligación de hacer y la obligación de no hacer, y acá habla de una obligación que es de tolerar, en el caso de la administración tributaria, ¿no? Entonces tenemos dos personas, uno es el acreedor es el Estado, ¿no? Pues es una gobierno central, en este caso gobierno central igual SUNAT, puede ser gobierno regional, gobierno local, o entre otras entidades. Y el deudor, ¿quién es? El contribuyente. Estos dos tienen una relación, pero esta relación, por las normas, se vuelve una relación jurídica. Y dentro de esa relación jurídica existen obligaciones. Estas obligaciones se dicen que son la obligación de dar, la obligación de hacer, la obligación de no hacer y la de tolerar. Por ejemplo, también lo separamos por obligaciones sustanciales y obligaciones formales, ¿no? Entonces, la obligación tributaria, que es el derecho público, es el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario, como lo hemos visto, establecido por ley, como le dije, que tiene el cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible coactivamente. Entonces, como le dije, se divide en dos: obligaciones tributarias sustanciales, que consiste, como dice ahí, en el tributo. Cuando te digan obligaciones sustanciales tributarias, el pago de tributo. En una, es el pago de tributos, nada más. Cuando te digan obligaciones tributarias formales, tenemos la presentación de las declaraciones juradas, la exhibición de documentos, la exhibición de libros, ¿no? Entre otros. Entonces, como le digo, la presión tributaria, que es la obligación, ¿no?, que tiene en este caso el deudor, en este caso el contribuyente, como le dije, se divide en tres: de dar, de hacer, de no hacer, de tolerar. Como dice, el pago de tributo es una obligación sustancial, es la única que existe, ¿no? El pago de multas, intereses, el pago de gastos, costas, retención, precisión, es una obligación sustancial. Las demás son obligaciones formales, pero estas obligaciones formales no pueden ser de hacer, de no hacer o de tolerar. Cuando hablamos de hacer, es la entrega de comprobante de pago, la obligación de hacer, entregar el comprobante de pago, de presentar las declaraciones juradas, de llevar libros y registros. De no hacer, no registrar operaciones de monedas en idioma extranjeros. De tolerar, permitir las inspecciones, acceder a las fiscalizaciones. Entonces, esto quiero dejar bien claro.
en el ámbito tributario siempre nos van a decir son obligaciones sustanciales o obligaciones formales. Entonces ustedes saben que existen dos tipos de obligaciones, sustanciales y formales. Dentro de estas obligaciones existe la prestación, ¿no? La obligación de prestar, de la prestación tributaria, que tenemos en el caso de la obligación tributaria, el de dar, solamente el de dar. Y en el caso de la obligación formal, tenemos el de hacer, de no hacer y de tolerar. ¿Ok? No se olviden eso porque eso es muy importante. No les digo que van a ir en el examen, pero puede venir porque es algo básico que deben saber. ¿Cómo es el ciclo de vida de una obligación tributaria? Nace la obligación tributaria, se exige la obligación tributaria, se transmite la obligación tributaria, se calcula la deuda tributaria, se extingue la obligación tributaria y ahí queda, ¿no? Ese es el ciclo de la obligación tributaria. Entonces son 5 fases, ¿no? ¿Cuándo nace una obligación tributaria? La obligación tributaria nace cuando se realiza el hecho previsto en la ley como generador de dicha obligación. El hecho previsto de la ley, por ejemplo, el que vende bienes, el que presta servicios. Supuesto del hecho, el hecho y la obligación. Listo. A ver, mira, yo no voy acá no vamos a quedar y para la otra clase me van a tener la ley del IGB, el artículo 1. Con eso voy a hacer un ejemplo, ¿ok? No se olviden, la ley del IGB es solamente para que lo tengan a la mano. Yo seguro lo voy a tener y lo voy a decir cuál es el ejemplo acá en el nacimiento de la obligación tributaria. Listo, chicos, ahí nos quedamos. Espero que hayan aprendido con los casos. Si no, me avisan. Y creo con lo de la tarea ya creo que lo refuerzo. Sí se entendió, profesor. Muchas gracias. Estoy pensando en qué ejemplos, por eso me demoro a veces porque tengo que buscar. Ahorita por eso, cuando es el hecho previsto, justo lo voy a hacer al iniciar ahí cuál es el hecho previsto y todo. Y les voy a poner otro ejemplo para que se den cuenta ustedes. No, si no es con ejemplo no se aprende tampoco. Listo. Hasta ahí entendieron, ¿no es cierto? O alguien que no entendió. Sí, lo entendió, profesor. Ya, nos vemos. Dígame. No, a ver, mira, lo que yo a ver si me has comprendido, eh, en el caso de la cuenta de tracción, en este caso el cliente deposita una parte de lo que le va a pagar al proveedor para que este proveedor pueda pagar sus impuestos, multas, entre otros. Si el proveedor no lo usa durante 3 meses, este proveedor puede hacer la liberación de fondos, ¿no? Hay meses especiales en lo que se hace en enero, en abril, en octubre, ¿no? ¿Me entiendes? No, es enero, abril, julio y octubre. Así es. Enero, abril, julio y octubre son los meses que uno puede liberar esos fondos. Pero SUNAT, durante ese tiempo que tú utilizas o efectúas o se efectúa la detracción hasta no hacer la liberación de fondos, tú puedes no presentar la declaración jurada, no tienes, eres omiso ¿cómo se llama esto? Omiso a los libros y registros contables o no emites comprobante de pago. Entonces, todos estos hechos es una causal
para que ese dinero que lo puedes tú recuperar después de los 3 meses, la SUNAT te haga una cuenta intangible. ¿Qué quiere decir esto? Que la SUNAT diga, este dinero que era tuyo y tú faltaste a una causal, entonces lo pasamos a otra cuenta que se denomina intangible, entra bajo un procedimiento de ingreso como recaudación que solamente te va a servir para pagar. Ya ese dinero no lo vas a poder liberar. ¿Me entiendes? No. Eh, todo lo que existió hasta el momento de la causal. ¿Me dejo entender? Porque puede ser que la causal lo hayas cometido en julio, ¿no es cierto? Entonces lo que has depositado en agosto, septiembre y octubre, normal lo puedes sacar después. Pero hasta julio te van a hacer todo el procedimiento de ingreso como recaudación.